Vamos a hablar del tema del abandono en esta sección de Mente Sana con Nayeli Vázquez. Nayeli, ¿qué tal? Buenas tardes. Querido Héctor, buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. ¿Qué tal, Nayeli? Bueno, ¿cómo puede alguien de tan corta edad, 4 años, superar un abandono que lo dejan ahí en la frontera? Imagínate, si no pasan los agentes fronterizos y ven al pequeñín, ¿qué hubiera sido de él? Bueno, él tendrá una vida por delante, pero independientemente Claro, que pueda ser reencontrado con sus padres, esto por supuesto que le causa una herida tremenda el tema del abandono. claro. La desolación que sigue al proceso de abandono es uno de los procesos más importantes a trabajar cuando hablamos de este tema. Es decir, el hecho de ser dejado no es tan impactante para la mente de la persona como lo es el proceso que sigue. Es decir, estoy solito aquí, no veo a nadie, no hay nadie a mi alrededor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora conmigo? Y ahí es donde viene el proceso más complejo, porque tiene que encontrar la manera de sobrevivir y de mantener todas esas emociones en cierto control, porque no puedo tener miedo y quedarme aquí quietecito. Entonces empiezo a buscar qué hacer en esta situación. Y ese es el proceso más complejo dentro del tema del abandono. Sí, sobre todo, bueno, ¿qué puede pasar en la mente de un chiquitín de 4 años? Pero también hay otro tipo de abandonos, cuando el papá tal vez, muchas canciones retratan este tipo de historias, el papá deja a la mujer y la mujer se queda con los hijos y el papá nunca vuelve a aparecer en la vida. Y esto, por supuesto, para adolescentes, para niños, es un gran trauma porque es un abandono también. Así es un proceso en el que la persona, en este caso el niño, la niña, el adolescente, incluso el adulto, porque me atrevo a decir que muchos de los procesos de adultos tienen que ver con el tema de abandono que deja una herida de la infancia muy profunda. Se necesita entender que uno, no soy un objeto, porque al sentirnos abandonados, nos sentimos como un objeto que fue dejado ahí porque no tengo el valor suficiente, no valgo lo suficiente, entonces me dejan ahí aventado. Entonces, primero tengo que dejar de cosificarme como persona y luego entender que no fui abandonado, esa persona se fue. Es decir, le doy a esa persona su responsabilidad. Él se fue, no tiene que ver con si yo soy o no soy valioso o valiosa, tiene que ver con su decisión de persona de no hacerse responsable de una familia. Y entonces ahí las cosas cambian en la mente de la persona, dejo de sentirme cosificado, dejo de sentirme tirado y abandonado y dejado, y entiendo que esa persona decidió irse por su falta de responsabilidad o por cualquier otra razón que haya decidido irse. Muy interesante lo que comentas porque hay algo primordial para quien sufre un tipo de abandono y es el tema de la autoestima, ¿no? Porque también si no se tiene la autoestima suficiente, como tú dices, alguien se puede creer culpable de no valer nada y que por eso lo dejan, que puede ocurrir para los niños que se va el padre o la madre de la casa, o puede ocurrir también para quienes pierden una relación afectiva o de pareja, y se quedan ahí botados. Y por supuesto que ante todo está el tema de la autoestima para poder sobrellevar y salir de este tipo de situaciones. Así es. Cuando yo dejo de cosificarme y entiendo que esa persona se va, no me abandona, no me deja botado, sino que decide irse, entonces yo empiezo a mejorar algo que dentro del proceso de autoestima se llama autoconcepto, que significa lo que yo pienso de mí, todas las ideas que hay en mi cabeza acerca de mí, de no fui suficiente, yo tuve la culpa, se fue porque no soy suficientemente valiosa o porque no hice lo que esa persona quería o necesitaba, cambia a, bueno, esa persona decidió irse, esa persona tomó otro camino, se fue y yo empiezo a recuperar mi valor, mi autoconcepto cambia de ser el objeto dejado a una persona que decide quedarse dentro de una relación cuando la otra decidió irse o que decide quedarse siendo parte de la familia cuando la otra persona decide irse y le permito la decisión. Ahí la autoestima cambia, especialmente en este pilar que se llama autoconcepto. Es muy interesante eso, pero además supongo que en algunos casos graves esto puede llegar a una depresión, ¿verdad? Cuando alguien sufre un tipo de abandono y en algunos casos supongo que también requieren atención psicológica o médica.
Así es, nos puede llevar a 2 caminos muy importantes. Uno es la depresión, que es esta tristeza ya llevada a profundidad y que ya tiene, temas no solamente que impactan al ser, dentro de sí mismo, sino incluso a su alrededor. Algunos de los síntomas que podemos tener en una depresión es que tengan mucho sueño, que tengas muchas ganas de quedarte dormido o, por el contrario, que no puedas dormir, que empieces a cambiar tus hábitos de alimentación, que comas muchísimo o que dejes de comer por completo, que pierdas el interés por las cosas que antes te gustaban y que pierdas el interés en la socialización. Esas son algunas de nuestras características cuando hablamos de depresión. Pero también una herida de abandono y un abandono de muy temprana edad nos puede llevar a dependencias emocionales con otras personas. Es decir, empiezo a engancharme de aquellas personas que siento que me pueden dar cierta seguridad. Y cuando siento que me pueden dar cierta seguridad y por alguna razón siento que ya no me está poniendo tanta atención, que ya se está alejando de mí, esa herida de abandono se hace presente y entonces me empiezo a volver dependiente emocional de la pareja. Este, esta característica es a el día de hoy muy vista dentro de los procesos psicológicos, porque estamos agarrándonos de las personas desde esta herida del abandono, desde me sentí abandonado y ahora no quiero que vuelva a suceder. Entonces empezamos con problemas de dependencia, de celos patológicos, de problemas fuertes dentro de la pareja o incluso que cuando tenemos una relación de pareja que no es sana, de todos modos no nos soltamos de ahí porque tenemos esta herida del abandono y no queremos que nos deje. Así es, y por supuesto buscar la atención psicológica o la atención médica cuando se requiera o cuando se vea situaciones extremas por una situación de abandono. Nayeli, si nos quieres compartir tus redes sociales. Claro que sí, con mucho gusto me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok como psicóloga Naye con doble L o pueden entrar a la página www.psicodescubrir.com y ahí encuentran todos los datos de contacto para poder hacer cualquier pregunta. Perfecto, pues nos mantenemos en contacto. Nayeli Vázquez, muchas gracias como siempre. Es un gusto, Héctor. Gracias a ti. Saludos al auditorio. Gracias.